Bueno, nos estamos yendo del Hotel Germania. Para allá están las sierras. Y nosotros nos vamos para la costa. Ya vamos a agarrar la BR para bajar la 101. Muy buenos días. Dejamos Nueva Venecia atrás. Son las 9 de la mañana, 9:10. Vamos rumbo a la BR. Ya vamos regresando a casa, pero nos quedan 2 o 3 días más. Tuvimos la oportunidad de conocer acá Nueva Venecia, muy lindo el lugar, muy tranquilo. El lugar donde nos quedamos es espectacular. La atención es buenísima. El lugar es buenísimo. Las habitaciones, los baños, el desayuno. Muy recomendable el lugar donde nos quedamos. Ahí Adri les mostró antes de salir. Y bueno, vamos regresando. Nos quedan unos 300 kilómetros hasta el destino de hoy. Así que bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo día de ruta. Bueno, acá nos pararon. El pinta este acá viene manejando descalzo. Nos parecía raro que la mujer sacaba chancletas de abajo. Y claro, le estaba sacando las chancletas al tipo. Era va descalzo. Qué increíble. Un indio, ¿no? Un indio porque hasta medio frío está. El propio Cherokee. Primera vez que nos paran en el camino. Creo que cuando agarramos la BR 101 ya está, ¿no? Es un tránsito muy fluido. Los que ya han mirado nuestros videos hasta acá han visto que la BR 101 es muy fluida, mucho tránsito de camiones, pero es relativamente rápida. Y nosotros acá tranquilo, tras de hombre descalzo. Andás para el brasilero. Dejamos Criciúma atrás, la circunvalamos por suerte, así que ya la pasamos. Acá estamos en otra ciudad muy difícil de pronunciar, o sea que no les voy a decir dónde estamos. Nos queda un pueblo más, una ciudad más, y llegamos a la BR 101. Mucho lomo de burro. Ah, qué buena te sacas a rodante. Mucho tráfico de mañana temprano. Encantos de qué? Encantos de Natal. Encantos de Natal, Forquilina o algo así. Tienen una rúa furada. Furquilina o Forquilina. Pensé que iba a ser chico esto, pero ¿qué va a ser chico? Pagamento. Muy bien. Bueno, estamos acá abajo del puente. Nos agarró el agua. Nos eche. Una lluvia grande que nos agarra en el viaje. Estamos en Araranguá. Es sobre la costa. Miren cómo llueve. Impresionante cómo llueve. Para allá, para el lado de la costa, está todo cerrado. Y paramos a ponernos los equipos de lluvia. Hay pila de motos acá que pararon también porque llueve. Llueve abundante. Bueno, nos organizaremos ahora para seguir. Por ahí. Acá hay una rotonda. Sigo por la 101. Sigo 101. Un trébol y seguimos por la 101. En Tierra de Arena seguimos largo. Sí, siempre la 101.
Vamos llegando a Osorio, que es acá. Acá se divide por acá, ¿ves? Antes de Osorio. Entre 101. Seguimos transitando la BR-101. Noto que hay menos tráfico en esta zona, menos tráfico que la otra vez, que cuando íbamos para atrás, ¿verdad? Pero bueno, vamos viajando tranquilos. Hoy nos agarró un poco el agua en el camino. Ya paramos a sacarnos los equipos de agua y seguimos camino. Tercer peaje del día de hoy. En este vamos a pagar 2,75. No sé en qué va en realidad los precios, porque en el que pasamos anterior pagamos 1 con algo. A la miércoles. Che, no grabé en el anterior porque estaba lloviendo y esta cámara le falta la tapa del costado y si le entra agua marchamos, entonces no lo grabé. Pero este es el tercer peaje. Este es el tercer peaje que pasamos. ¿Saben qué vamos a hacer? Nos queremos llevar un marciano, porque yo soy medio fanático de estas cosas y parece que a Adri le gustó. O sea, vamos a ver qué pasa. Había un intermedio, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Seguimos más adelante? Son caros, sí. ¿Eh? Son caros. Seguimos más adelante. Acá tenemos el águila. ¿Había uno más chiquito? Entre ese chiquito y aquel había uno intermedio, ¿no? Sí. 85 cobra este. 85 chico. Bueno, me parece que nos vieron la cara porque el más chiquito lo vimos en la Ruta del Sol y nos cobraban 45 reales, el más chiquito. Y acá nos cobran, el más chico, 85. Nos vieron la cara. Así que seguimos en busca del marciano. Sí, señor. Encienda los faros. Encienda los faros y sáquese los dientes porque no ven carajo acá. Ah, ahora sí. Qué lindo túnel, che.
largo que es, vos. Impresionantemente largo. Que lo parió. Este fácil debe medir como 3 kilómetros de largo, si no me equivoco. La pucha que era largo. Bueno, muy bien, acabamos de dejar Osorio a nuestra derecha. Seguimos camino por la BR 290, que se hizo bien ancha acá, Cuarto peaje del día, de los cuales cuarto peaje en 200 kilómetros, de los cuales 25-30 no los hicimos por la BR, o sea que en menos de 200 kilómetros 4 peajes, que ni las motos se salvan, así que a quejarse al cuartito. $2,75 esta vez. Gracias. ¿Todos se quieren quedar con tu bolsita? Pará un poquito. Porque yo meto la plata ahí. Ahí se complica, Ah, sí, porque la tengo aquí al lado. Ah. Yo no sé si es que pasan sin pagar o qué historia, pero les suena una sirena cada tanto en los peajes. Capaz que sí, vaya a saber. Peaje número 5. ¿Qué lo parió, vos? Menos de 240 kilómetros, 5 peajes. 2,75. Solo en uno nos cobraron un real con algo, pero después en todos son 2 reales, casi 3. Tan satánicos los peajes. 5 peajes en 240 kilómetros. Pero antes no había tanto peaje. Sí. Sí, no sé si no es peor, Peor que Chile, me parece. Cada 90 en Chile, más o menos. Sí, sí. Claro que en Chile, por la autopista, ¿no? Por la autopista esta, como es que va por la costa. Bueno, no me acuerdo ahora. Después les pongo por ahí. Pero ahí en Chile también cada 90 kilómetros, y para
si vos salís de la autopista y si vos entras a una ciudad, ya sea a la izquierda o a la derecha, vos bajás y te encontrás con un peaje. No, son satánicos. Y mirá que estas rutas no son guau. Están todas emparchadas, del lado que van los camiones están todas emparchadas. Tienen 3 carriles, la del medio está más o menos y capaz que la de la izquierda está un poquito mejor, pero no son guau. La verdad que para la cantidad de peajes que hay, me parece que no son guau. La bolsita. ¿Fue sin bolsita esta vez? Yo le di sin bolsita porque le di 5 pesos. Ah. Los peajes estos nos morfaron todas las monedas que teníamos. ¿Ves lo que te digo? Están todas emparchadas. ¿Cargar acá? Sí. Sí tengo medio tanque. ¿Qué era que te iba a decir? Esta es la famosa Freeway. ¡Qué increíble! La famosa Freeway. Gasolina activada, gasolina activada, gasolina activada. Sí, señora. Vamos a ponerlo medio lejos porque al loco este cada vez que me vienen a cargar los dejo re apretados contra el surtidor. Sí, baje. ¿Vamos a comer algo, tomar algo? ¿Quiere? Café hay. ¿Vos qué decís? Bueno. Ahora, ¿no? Sí. Vamos a cargar primero. Mira, si vos mirás, esta derecha Sí. está el puente, hasta acá no llega. No pasamos nunca por el trébol, solo este derecho. Sí, te saca por el costado, lo que yo te mostraba ayer. Esta ruta, ¿te acordás cuando veníamos aquella vez que el loco nos dijo? Rodeás todo el trébol gigante ese ahí en Porto Alegre. Está bueno eso, porque por lo menos no te empedás. Casi en el puente. ¿Seguro? O sea, es la 290. Sí. Y agarra la 16 ahí. Sí, me acuerdo, nosotros ya pasamos por ahí una vez. O sea, me parece que 290 se junta con la... Antes pasábamos por el coso ese, era un pedo. Sí. Lo acabamos de pasar de largo. Ahora te pasa por el costado. Está buena esa. Claro. Creo que es un poco más larga, Bueno, pero es más rápida. más rápida. ¿Cómo viene usted? Bien. Tranquila. Muy bien. ¿Cómo estaba el bañeiro? Estaba bastante limpio para toda la gente que entra. La verdad que sí. Ahora Eso me parece que lo tiramos por ahí, ¿no? Yo prolijo la mesa siempre. Estaba bueno el picoteo. Estaba rica la empanada, está riquísima. Una de las más ricas que hemos comido. Sí. Estaba sabrosa y bien rellena. No sé cuánto sale, creo que como más de 100 uruguayos de salir. Los cafés salen 8 reales, pero son re pequeñitos, pero son riquísimos. Estamos cruzando Puerto Alegre. Vamos a ver si nos van a escuchar. Adelante nosotros. Arena do Grêmio. Qué lindo, che.
idea no era venir por acá. Pero está corto en realidad. Subimos al puente, fue menos complicado de lo que nos imaginábamos. Un poco de alegre atrás. Impresionante el tamaño de esa ciudad, ¿eh? Gaiteros. Ahí dice barra moto solidario, para allá. Barra Ribeiro, ¿y esto qué es acá? Escuela de no sé qué. Hola. Escuela Fernando Hoff. Bueno, vinimos acá porque es un lugar intermedio entre donde estábamos y Yaguarón, que es el próximo destino. Y nos enteramos que hay un motoencuentro acá y bueno, decidimos venir para acá. Vamos a ver qué tal está esto. Vamos a buscar un hospedaje. No sé si acamparemos en el motoencuentro, vamos a ver cómo está la cosa. Acá
Sí. Tiene que ver más igual. Está cerquita, grande. Digo, el de papá este, Es parecido. ¿eh? Es parecido. ¿Viste? Tiene solo un asiento atrás, ¿no? Claro.